bienvenidos. Gracias por estar acá compartiendo el espacio. Gracias a la gente de la organización por darnos la posibilidad de contar un poquito acerca de la experiencia. Creo que fue un excelente arranque con la gente que participó. Y me permití tomar algunas notas de muchas cosas que fueron mencionando apenas empezaron a hablar desde la apertura, el panel, lo que dijo Donovan posteriormente. Y algunas palabras que tomé nota para arrancar un poco la charla y precalentar. Era cultura, mindset, value, y cuánto valor entregamos, high performance, slicing, cómo reducimos las porciones de valor que tenemos que entregar, conversación colectiva, automatización. Y yo creo que nosotros venimos trabajando y hablando de DevOps y haciendo DevOps desde mucho antes que existiera la palabra DevOps, porque en definitiva muchos de nosotros podemos entender que DevOps es un nombre nuevo de algo que venimos practicando, como pasó en algún momento con agilidad, ¿no? Agilidad empieza a volverse una práctica más común cerca al inicio de los 90 y desde el 2007 en el ambiente ágil empieza a aparecer la idea de DevOps como un nombre que juntaba algunas cosas que venían trabajando por separado, ¿no? Y la idea de ofrecer esta charla con ustedes y de compartir las experiencias que tenemos en transformación. Yo personalmente estoy trabajando con empresas muy pequeñas, startups y grupos de startups, hasta empresas muy grandes, con equipos de equipos que tienen 150 personas, 10 equipos, 15 equipos de 10 personas, que están insertos en otros contextos más grandes todavía de transformación. Y si bien tengo formación técnica y programé muchísimos años, los últimos 15 años estuve trabajando en transformación cultural y ayudar a que los equipos entiendan cómo colaborar un poco mejor. Y mi gran pregunta acá es, si la mayoría de lo que venimos conversando no es nuevo, si Jenkins, Bamboo, Hudson, Maven, ahora los orquestadores, si los repositorios de versionamiento, Configuration Management, Git tienen la edad que tienen y seguimos conversando de esto, seguramente en los próximos 10 años vamos a seguir conversando de nuevas tecnologías con nuevos nombres. ¿Qué es lo que está pasando atrás de esto que nos cuesta, quizás, o sentimos que nos cuesta encontrar el camino, ¿no? Y creo que esto es algo que han conversado y la mayoría de ustedes lo vio y tiene cada uno su propia definición, pero DevOps tiene un montón de acepciones, pero al igual que la acepción de cultura, DevOps habla de colaboración centralmente, de comunidades de práctica, de equipos interdisciplinarios, de un movimiento cultural y profesional. Y es un movimiento emergente. ¿Qué significa emergente? Que se va creando colectivamente a medida que se pone en práctica. O sea que DevOps es centralmente empirismo puro, como lo es la agilidad. Y si hablamos de cultura, y antes de meternos en discutir qué sería la definición de cultura y por qué la cultura es ese driver que necesitamos, tomo algunas definiciones de DASA, la DevOps and Agile Skill Association, para decir cuál era el problema que enfrentan las organizaciones hace muchísimo tiempo, no es de ahora, ¿no? Baja calidad en los productos, backlogs o listas de requerimientos interminables. Acá no funciona en esta pantalla el puntero. Releases manuales, releases infrecuentes. Y en gran parte esto se agudizó o profundiza la crisis el hecho de tener silos que inclusive mencionaron antes, que podíamos poner más paredes en el medio para saltar la gente del negocio, la gente de seguridad, la gente de operaciones, el mercado donde está inserta la organización que genera software, ¿no? Y esto nos lleva a una cantidad de problemas primarios que eventualmente la nueva palabra DevOps viene a resolver. Entonces, algunos de estos problemas, silos organizacionales, diferentes culturas y mindsets, diferentes tools, falta de interés o motivación profesional para aprender de estas nuevas herramientas o tecnologías, procesos desintegrados. El último punto que es súper importante porque es en lo que se basa el empirismo de la agilidad, que es loops de feedback, que tienen que ser lo más cortos posible, ¿sí? Nos lleva a trabajar en algunos tópicos que son objetivos de las implementaciones de transformación de DevOps. Cómo mejorar la velocidad para salir al mercado, cómo hacer continuous integration y delivery, en deployment, cómo tener más calidad, menos fallas, cómo armar una cadena continua de innovación y creatividad,
cómo romper los silos, cómo reducir los costos de producción y aumentar velocidad de liberación. Y ahí es donde, cuando atravesamos estos procesos de transformación, algunas compañías, que suelen ser las que se ponen de ejemplo normalmente, llegan a ofrecer un delivery más rápido, reducción de costos, espacio continuo para innovación y una mejora continua y una mejora en la estabilidad y disponibilidad continua. Ahora, ¿cómo llegaron de acá, de la punta al otro lado? ¿Y por qué si bien es un problema de tecnología, por qué no es solo un problema de tecnología? ¿Y qué pasa? Que todavía hace ya casi 30 años de que estamos intentando operar de manera ágil y con filosofía ágil, todavía seguimos peleando o intentando implementar agilidad, porque hasta el día de hoy seguimos discutiendo de lo mismo. No importa, olvídense la práctica, ya vamos a llegar ahí cuál es la diferencia, ¿no? Pero la idea no importa si es Scrum, Kanban, XP, lo que sea, ¿por qué nos cuesta tanto? ¿Y por qué nos cuesta menos la tecnología puntualmente y nos adaptamos más rápido, ¿no? Perdón. Entonces, compartamos un poquito cultura y qué es crear nueva cultura. Entonces, es un conjunto de saberes, creencias y patrones de conducta de un grupo social, de personas, incluyendo los medios físicos que usamos para crear esos hábitos, para comunicarnos y para producir valor. Puede haber más acepciones, ¿no? Pero si eso es cultura, ¿cómo se construye nueva cultura? Y podríamos hablar de que cultura es un conjunto de hábitos. Y hábitos es ese camino por donde vamos todos los días que ya sabemos que funciona. Y ese hábito es el principal que tenés que cambiar y es el que más te cuesta cambiar porque es el que más resistencia nos ofrece. Entonces, ¿cómo creamos nueva cultura? Cambiarla, construirla, adaptarla, es cambiar ¿qué? Hábitos. ¿Y cómo cambiamos hábitos? ¿Todos a la vez? No, hábitos se cambian uno a uno, ¿sí? ¿Cuál es la manera más fácil en nuestro contexto de trabajo de cambiar cultura? ¿Les suena esto que está en la pantalla? ¿Hacen retrospectivas? ¿Cuántos de acá hacen retrospectivas asiduamente? ¿Pueden levantar la mano? Fuerza. Bueno, menos de lo que creía. Quizás lo hacen con otro nombre. Pero retrospectiva es la base de los valores y de uno de los principios, al menos, del manifiesto ágil. Y es, a intervalos regulares, el equipo para y reflexiona acerca de cómo está haciendo su trabajo y adapta, en función del aprendizaje, la manera de comportarse. Este es el elemento más poderoso de cambio de hábitos y de cultura. Y la manera más elemental de implementar una retrospectiva es empezar a mirarnos de esta manera. ¿Qué tenemos que dejar de hacer? ¿Qué tenemos que empezar a hacer? ¿Y qué podríamos continuar porque está funcionando adecuadamente? Ahora, esto parece súper fácil. De hecho, creo que Donovan lo mencionaba. La agilidad desde el punto de vista conceptual no es física cuántica, que para mí es difícil, quizás para ustedes no. Pero es un conjunto de hábitos y de patrones que es fácilmente repetible. Ahora, si eso fuera así, ¿por qué es tan difícil devopear, nuevo verbo, una organización? Y digo devopear y mañana quizás se va a llamar de otra manera, como hoy existe SecDevOps y como le podemos poner el business adelante, no importa la palabra, el tema es cómo transformamos una organización completa, que es una entidad centralmente social, más allá de tecnológica, en una organización que entrega valor, como mencionaron antes, de manera continua. ¿Cuáles son los patrones que debiéramos seguir ahí, no? Y el problema que tenemos no está dentro de la organización solamente. El problema que tenemos está en el contexto donde la organización y los equipos se desarrollan. Hay un tema donde voy a volver, pero una organización centralmente es un equipo de equipos. Y para los que estén trabajando en agilidad o que están intentando, no trabajando en agilidad como coaches o como Scrum Master, sino que están intentando implementar agilidad, una organización es un montón de equipos interactuando, intentando tener algunos objetivos y visión comunes, intentando mantener una cadencia común para entregar el mayor valor posible al contexto donde se desarrolla. Ahora, ¿cómo es el contexto donde se desarrolla? Y acá tenemos el patrón VICA. Estamos en un mundo que es volátil, complejo, ambiguo, incierto. Y esto que antes intentábamos atender con ciclos de vida que tenían que ver con grandes fases donde desarrollábamos entregables específicos que alimentaban la fase siguiente, no funciona más. Entonces la agilidad surge como una respuesta a un cambio de contexto, no como una entelequia de algunos técnicos que se juntaron allá en Salt Lake City
como cuenta la leyenda, sino porque el mundo cambió y no podés seguir atendiendo al contexto en el cual opera una organización de la misma manera que lo atendías antes. Y si el contexto cambió, parte de lo que cambia como seres sociales es la forma en que nosotros construimos organizaciones y la forma en que construimos equipos. Entonces, pasamos de un antiguo paradigma, que hay otros patrones organizacionales que lo definen y ahora lo vamos a comentar, en donde el foco estaba en el tener, el centro, la meritocracia, el yo, los jefes, la jerarquía, una burocracia, a un camino distinto, que es más adocrático, que se basa en redes. Un equipo es centralmente una red. ¿Es una red de qué? De relaciones, de individuos con relaciones. Y los equipos más fuertes no son los que tienen los individuos más fuertes, sino los que tienen las relaciones entre esos individuos más fuertes. Por eso, métodos como la agilidad se empeñan tanto en colaboración abierta y continua, más que, obviamente, que de hecho los principios lo mencionan, la atención permanente a la excelencia técnica mejora la colaboración de los equipos, porque centralmente somos equipos que estamos construyendo software. Si estuviéramos cocinando, sería la excelencia técnica para la cocina particularmente. Es decir, construir productos de alta calidad demanda excelencia técnica, formación permanente, adaptación a un mundo complejo, ambiguo, como vimos antes, pero a la vez el fortalecimiento de algo que se llama redarquía, que es hacer énfasis en fortalecer el lazo que me conecta con el otro antes que el nodo particularmente, ¿sí? Ahora, la idea es crear cosas que perduren en el tiempo. Y en ese sentido, hay algunos patrones. Esto está tomado del último State of DevOps Report de DORA. DORA es la DevOps Research and Assessment. Una organización que se dedica a hacer benchmark y evaluaciones de otras compañías. Y lo que muestra es que este modelo, que es una tipología de la cultura organizacional de Westrom, nos indica qué estructuras organizacionales se adaptan mejor a las transformaciones de DevOps. No importa el tamaño de la organización, puede ser un equipo de 5 personas. Yo trabajo con equipos, con startups muy pequeñas, que son más burocráticas que empresas de 1000 personas. Porque vienen con ese mindset y es donde tenemos que trabajar fuertemente. Pero veamos, ¿cuál es la diferencia entre una organización orientada al poder, que es más patológica, pasando por una burocrática y una generativa? Centralmente tienen menos cooperación, digamos, vamos desde la izquierda para ustedes hacia la derecha, menos cooperación a una cooperación mucho más alta, se mata al mensajero porque las noticias no se quieren ocultar, la idea es meter lo que no nos gusta bajo la alfombra, no importa si es una oportunidad de aprendizaje. Los riesgos, las responsabilidades se evitan mientras que los riesgos son compartidos. La conexión, la interconexión entre las personas se desalienta cuando en el otro lado la conexión o la interacción y la colaboración se alienta. Y se da espacio para fallar, porque fallar es una oportunidad de aprendizaje. Ahora, eso es un cambio muy fuerte. De hecho, en el primer panel mencionaron en algún momento esto de que voy a decir algo malo que pasó, pero no quiero culpar a nadie. Y la idea es que nosotros vivimos la culpa, el fallo con culpa, y mientras vivamos el fallo con culpa y la organización no tenga un esquema abierto o promueva un esquema abierto de a poco para la aceptación del fallo como una posibilidad de mejora, es muy difícil hacer cambios que nos permitan hacer ciclos cortos de aprendizaje. Pues si en agilidad nosotros, ¿por qué hacemos sprints en agilidad? Porque tenemos que liberar valor en corto plazo, pero tenemos que fortalecer el ciclo de aprendizaje. Pero, ¿de dónde aprendemos? ¿Aprendemos solo de lo que nos va bien para crear un hábito? No, también corregimos lo que tenemos que corregir cuando nos va mal. Pero si lo que nos va mal lo vimos como una falla, es muy difícil tolerarlo. Entonces las retrospectivas se vuelven horribles. Pues no sirven para aprender. Otro modelo, pero similar, es para que reflexionemos un poco acerca de cuál es la diferencia. Son aquellos modelos que pasan de la burocracia a la adocracia. Y fíjense cómo nos ha ido, piensen en las estructuras de organización de hace 30 años atrás. ¿De qué lado estaban más? Eran más burocráticas, uno conseguía un trabajo y era para siempre. Ni hablar si uno entraba al Estado, digamos, ¿no es cierto? Todo estaba arreglado y procedimentado, había jerarquía y la progresión o la evolución profesional tenía que ver con ascender o moverse en esa jerarquía, y que generalmente la jerarquía es
piramidales hacia arriba, ¿no es cierto? Y eso nos hablaba del éxito, y acá nace esto de que cuando apenas me detectaban capacidades en esto que estaba haciendo, me promovían al siguiente nivel de la jerarquía, en donde no tenía idea de cómo hacerlo, y no funcionaba. Y hoy, la idea del trabajo en organizaciones enredadas, y no porque estén operando mal, sino porque están operando en red, implica que aceptamos altos niveles de imprevisibilidad, estamos dirigidos por un plazo mediano, con una visión y un roadmap que puede estar trazados en espacios de tiempo quizás trimestrales o semestrales, de hecho lo vimos en la presentación anterior. Nos ordenamos alrededor de resolver problemas o aprovechar oportunidades. Esos problemas pueden ser falta de capacidad técnica también, que tenemos que resolverlo y aprender. Por lo tanto, el aprendizaje es parte de lo que tenemos que resolver, no es algo que va por fuera de la carrera. ¿Sí? Algo que nos encontramos frecuentemente en organizaciones que están implementando agilidad es que todas aquellas oportunidades de mejora se transforman en historias que deben ser consumidas por los mismos sprints que siguen evolucionando. No está por fuera. Todo lo que hace el equipo está contenido dentro de la capacidad en los sprints. Y tanto historias de usuario que agregan funcionalidad en un producto como exploradores, spikes, enablers, como le llaman a las historias de innovación e de investigación, y la formación de la gente y la resolución de los problemas sociales dentro de los equipos, tiene que ser atendida en la misma dinámica. ¿Sí? Y esto nos lleva a entender que vivimos en esta situación y la pendiente se va modificando de acuerdo a cómo vamos avanzando. Siempre tenemos un periodo de incertidumbre, encontramos lo que se llama tipping point o punto de quiebre o el disparador que suele, y sobre todo en Latinoamérica pasa mucho, estar asociado a crisis que hacen las organizaciones, los contextos donde nos movemos, las personas. Atravesamos un valle de incertidumbre, un periodo de reflexión y de no saber para dónde ir, hasta que creamos ese espacio de volver a confiar, de tener esperanza, generar los quick wins que se llama, y llegar y evolucionar hacia un estado de performance deseada. Ahora, si hablamos de performance, y de hecho empezamos el día hablando de performance, en organizaciones que implementan DevOps, que en definitiva vamos acercándonos a que implementar DevOps es cambiar la cultura y cambiar los hábitos. Después vienen las herramientas, o junto con eso vienen las herramientas. Ahí hay hago un alto particular porque en las transformaciones donde estamos participando, en donde la gente dice, empecemos y vamos aprendiendo mientras hacemos, eso es el empirismo, perfecto. Ok, pero ¿qué actividades de aprendizaje están incluyendo en la dinámica normal? ¿Vamos a aprender mientras hacemos? Está perfecto, aprendamos mientras hacemos. ¿Cómo vamos a aprender? ¿Cómo incorporamos el aprendizaje dentro de ese proceso? Entonces, si tuviéramos que definir y poner objetivos de performance en organizaciones que hacen transformaciones, tenemos que hablar de esto. Tenemos que hablar de throughput, de estabilidad, y dentro de eso tenemos métricas. Algo muy interesante que mencionaron en una charla anterior era el uso de la telemetría para definir definición de terminado, definition of done. Y eso se ve muy poco en las organizaciones, porque definition of done sigue siendo algo que uno trata desde el punto de vista funcional y que tiene mucho que ver también con los criterios de aceptación que define. Pero lo que hicieron ellos es correr el límite un poco más allá. El definition of done, o el criterio de aceptación, viene del usuario que está del mercado directamente. Por lo cual, de mínima no tiene que fallar. De mínima. Después tiene que satisfacer funcionalmente al negocio. Entonces, si queremos hacer una cuenta de qué deberíamos estar midiendo organizaciones que empiezan procesos de transformación y cómo debemos operar culturalmente para que tenga impacto en estas métricas, hablamos de lead time, de frecuencia de despliegues, de change fail rate, hablamos del tiempo de recupero o de restore de los sistemas, hablamos de disponibilidad. Y todo eso tiene que ser medido en números y tenemos que medirlo al principio y tenemos que ver cómo cada acción que hacemos, en cambio, no solo de herramientas y de prácticas, sino de cultura, impacta directamente en esto. Entonces, y ya vamos a hablar sobre este tema, pero si empezamos un proceso de transformación y quizás lo empezamos tímidamente implementando o cuestionándonos si debemos usar Scrum o Kanban para empezar a gestionar soporte por un lado y construcción de valor por otro, y no tiene impacto en esto, poco favor nos estamos haciendo. Entonces, ¿qué deberíamos pensar en los ciclos de vida o cómo conectar los ciclos de vida dentro de las organizaciones que trabajan en estos procesos? Tenemos que pensar en las organizaciones como antifrágiles. ¿Qué es algo que es antifrágil? Algo que es flexible.
¿Por qué tenemos que ser flexibles? Porque ese contexto VICA nos expone ante niveles de incertidumbre, ambigüedad, que si no somos flexibles nos rompemos. Entonces, a más rigidez, más capacidad de romperse, más crisis dentro de los equipos, menos calidad en los productos que entregamos. Una de las características que se pasa por alto muchas veces en las organizaciones que implementan transformaciones ágiles y DevOps es que se empieza a abrir un espacio para la innovación. Y ese espacio para la innovación es explícito, no es innovación cuando termines de hacer lo que es importante. Es innovación para hacer mejor lo que es importante para el negocio. Es absolutamente distinto. Y eso es uno de los cambios de mindset más duros que encontramos. Hay un modelo de escalamiento de agilidad. Cuando hablo de escalamiento de agilidad es cómo empezar a concertar que múltiples equipos ágiles se coordinen y trabajen juntos. Hay muchos, Nexus, LES, modelo disciplinado de agilidad. Uno muy conocido o muy en uso que se llama SAFe, Scale Agile Framework. Trabaja con sprints de equipos que duran entre 8 a 12 semanas. ¿Sí? El último sprint se llama sprint de innovación y planificación. Los sprints son de 2 semanas, los de cada equipo. El sprint del equipo de equipos es de 8 a 12 semanas. Y el último sprint se llama Innovation and Planning. Y hay una semana que se dedica estrictamente a innovación. Y en la innovación ustedes pueden utilizar distintos métodos. Y ya vamos a ver cuáles son esos facilitadores para innovación. Pero esto se empieza desde el principio de la transformación. Entonces tenemos cómo se gestiona información, fondear. Hablaron de value stream en un momento súper interesante porque las organizaciones que hacen transformaciones ágiles son organizaciones que empiezan a trabajar en un mindset lean, que es un mindset orientado al flujo y a evitar el desperdicio. Es una filosofía de trabajo. Y en ese sentido es muy importante fondear las iniciativas de innovación, fondear iniciativas que reduzcan el desperdicio, matar la burocracia o trabajar con un concepto que es MBB, la mínima burocracia viable. Y tratar de que el management se reinvente a sí mismo y abra estos espacios y se considere parte de un equipo de innovación, no parte de un equipo de control y gestión de las actividades del resto. Esto da paso a que cuando la innovación, y ahora lo vamos a ver en ciclos de vida, la innovación se abre, nosotros podemos trabajar refinando esa innovación a través del concepto de MVP o de Lean Startup. ¿Todos conocen el concepto de MVP? Lo han escuchado seguramente. Bueno, a veces confundimos MVPs con prototipos o betas o versiones tempranas. No, MVP es un proceso de aprendizaje del usuario. Validamos hipótesis con MVPs. Entonces, si no es un proceso, si MVP es largarlo rápido y después lo corregimos, eso no es un MVP. ¿Sí? Ahora, ¿cómo llegamos de gestión de innovación, refinamiento de la innovación a través de Lean Startup y DevOps para procesar la entrega continua? Porque combinamos distintos, este es un gráfico que viene del 2016, combinamos distintos ciclos de vida. Entonces usamos Design Thinking para la primera parte, para la parte de innovación. Usamos Lean Startup para pivotear y generar múltiples iniciativas y productos. Y una vez que el MVP está consensuado y se entiende que hace fit for purpose, cubre lo que el negocio quiere y lo que el usuario desea, podemos empezar a sprintear, podemos empezar en un concepto de agilidad a hacer delivery continuo. ¿Sí? ¿Por qué muestro esto y por qué me parece importante contarlo? Porque muchas veces si estamos en un proceso de transformación ágil, empezamos por el final. O solo consideramos el final, solo consideramos agilidad. Ok, tenemos que hacer esto. Y MVP es una manera de hacer esto dentro de un sprint porque es una versión más rápida. ¿Sí? Y si todo esto que venimos hablando les parece razonable y les parece, bueno, es fácil, ¿por qué sigue siendo difícil? ¿Qué es lo que nos pasa en eso? Bueno, acá hay algunas de las razones. Se olvida o subestima el cambio cultural sobre el que se apoya una organización de DevOps. Entonces las primeras actividades que se hacen es comprar herramientas o mandar a gente a certificar en Scrum. ¿Sí? O implementar Jenkins o Terraform o Chef. Y hay otra cosa que hay que hacer no antes, pero por lo menos junto con ello. No se considera que el cambio debe ocurrir creando primero una máquina social de aprendizaje continuo. Y ahí esto es un problema no de prácticas, es un problema de valores y principios.
Y no es menor. Si nosotros no implementamos agilidad empezando por los principios y los valores y discutiendo, y en vez de hacer workshops para aprender cómo se hace mejor un sprint planning y un slicing de user stories, hablamos de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, es muy difícil que esto se sostenga en el tiempo. Es acerca de todo el negocio, la mirada tiene que ser holística, no puede quedar no solo el management por un tema de sponsoreo o de recursos, sino el mercado no puede quedar afuera de esto. ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Cómo insertamos al mercado? ¿Quién representa al mercado y al usuario y al consumidor dentro de nuestro proceso y nuestro ciclo de vida? Y no se presta suficiente atención a crear modelos de transformación simples, abiertos, que la gente aprenda rápido, que no sea solo una entelequia de múltiples procesos cruzados. Pero podríamos aprender dos cosas elementales. Y estos son dos patrones de transformación que son muy importantes. Agilidad es centralmente transparencia, inspección y adaptación. Pónganle el nombre que quieran encima. Pónganle Scrum, pónganle Kanban, pónganle Scrumban, pónganle XP, Bootstrap, Crystal Clear, no importa, lo que sea que le pongan encima, esas son prácticas que interpretan los principios y los valores a su manera. Pero si no hay transparencia, inspección y adaptación, piensen en los que han hecho retrospectiva y levantaron la mano recién. Transparencia, muestro resultados, converso abiertamente acerca de lo que nos está pasando, lo que hacemos bien y lo que no estamos haciendo tan bien. Permitimos que haya una inspección colectiva y una intervención colectiva y adaptamos abiertamente en el próximo ciclo y volvemos a medir. Es un patrón de transformación súper potente y muy simple, porque cada cosa que hacemos en el equipo y en la organización puede responder a esto. ¿Y se empieza desde dónde? Desde arriba hacia abajo. Cultura, prácticas, herramientas. ¿Estamos haciendo plannings? Sí, ok. ¿Qué parte es planning? ¿Por qué estamos haciendo planning? ¿Cuál es el objetivo de las plannings? Tenemos que llegar con las historias refinadas, tenemos que obligarnos a poner spikes de innovación o no. ¿Por qué lo estamos haciendo? Es muy importante preguntarlo, ¿sí? Y ese es el orden de implementación. Una vez que hacemos eso, aunque hagamos muy pequeños ciclos de adaptación, de inspección-adaptación con transparencia, siempre vamos a empezar en un contexto de DevOps con una transformación súper energizada. Lo primero que generalmente se empieza a aplicar es automatización y cuando automatizamos nos chocamos con que tenemos un montón de pitfalls o problemas en una deuda técnica muy grande que tiene que ver con cosas de mala calidad que no se pueden automatizar. Lo mencionaron antes. O sea, automatizar algo que está mal hace que eso que está mal se haga más rápido, simplemente, digamos. Entonces, es muy... Bien. Es muy importante que me pongan el timer. Bueno, es muy importante que veamos o que prestemos atención a cómo ocurren esas curvas. Algo que les comparto acá, ya en la fase final, ya que me pusieron el timer, es que la gente de Puppet, que hace para mí uno de los reportes más completos del estado de DevOps, y es libre, lo pueden descargar, este es del 2018, identificó patrones, no es un método de transformación, no. Dice, bueno, nosotros hemos evaluado cientos de empresas de distinto tamaño y lo que hemos encontrado es que se repite esto en la adopción. Al principio se trabaja en una normalización del stack tecnológico, luego se concentra en estandarizar y reducir variabilidad, quizás unificar sistemas operativos, plataformas, algo de lenguaje, juntar todo para poder generar un delivery más rápido. Después se empieza a expandir las prácticas de DevOps, que tiene que ver mucho con agilidad, transformación cultural. Se empieza a automatizar el delivery de infraestructura hasta llegar a un estadio, las que están en una elite, de capacidades de autoservicio, en donde la gente de plataforma lo que hace es construir la pista en función de cuántos autos van a pasar y qué tamaño, pero no están empujando el auto y cambiándole la rueda. Ellos mantienen la pista perfecta. Y el auto va encima. Pone cualquier auto. Convengamos qué tipo de auto vas a poner. Pero después de eso, yo te doy plataforma self-service. De hecho, DASA, acá hay algunas prácticas, no me meto ahora ahí. DASA, que es esta organización que hace certificaciones de DevOps y anima a hacer transformaciones, plantea claramente que hay dos tipos en organizaciones avanzadas de DevOps, hay dos tipos de equipos, equipo de negocio y equipo de plataforma. El equipo de negocio es punta a punta, desde el mercado hasta el soporte 7x24 está en el equipo de negocio. Y el equipo de plataforma hace plataforma autoservicio para los múltiples equipos de negocio que tengan que consumirla. Bien, entonces,
implementar herramientas y mandar a un par de personas a certificar como Scrum Masters. ¿Es DevOps? Ponele. O están matando, porque lo que pasa con estas iniciativas que son tan costosas, no importa si la empresa es chica o grande, que cuando empezamos a avanzar y como no tenemos el concepto de que fallar es bueno, fallar es pésimo y lo primero que se dan vuelta y nos dicen es, viste, no funcionaba esto, volvamos atrás, sigamos con Waterfall. Entonces, y le meto hablando de delivery fast, si las retrospectivas que ustedes hacen respecto de la implementación y transformación de DevOps lucen a esto, acá hay algo muy importante, gente. Polinizar es compartir conocimiento en comunidades dentro de las organizaciones de los equipos y es muy importante que eso sea una de las prácticas principales para empezar a compartir lo que se está haciendo. Si esto aparece en la retrospectiva, se confunde Kanban con un board de la herramienta. Nosotros hacemos Kanban en Jira, ¿no? Pero Kanban habla de lead time, process time, complete and accurate, errores, evitar desperdicios. Si tenemos mezcla de tareas de mantenimiento correctivo y evolutivo y nuevos productos dentro de los mismos sprints, si hacemos Kanban, se discutir y profundizar los conceptos de Lean, si tenemos baja descentralización de toma de decisiones, somos un equipo Scrum, somos autónomos, hay que hacer un cambio, preguntarle al PM que está... si hacemos sprint en cancadas, entonces hacemos el primer sprint, estamos haciendo análisis, el segundo sprint estamos haciendo construcción, el tercer sprint estamos haciendo pruebas, estamos haciendo sprints. No, estamos haciendo nada. Product Owner que no escribe una historia de usuario. El Product Owner es alguien que nos sigue tirando un requerimiento y nos dice, bueno, pero si ustedes son los que saben, hagan ustedes la historia. Hacemos muchos sprints de bug fixing, hacemos 3 de construcción y 3 de arreglar el de pelote que metimos en producción. Si tenemos Scrum Master que operan como Project Leaders, entonces nos piden que saber qué tienen que hacer al momento. Yo te voy a asignar las tareas, vamos a las planning y el Scrum Master dice, vos haces esto, vos haces esto, vos haces esto, vamos todos, ¿sí? Si tenemos equipos sin espacio de innovación, no hay hackathons, no hay espacio de innovación, no hay Innovation Day, no hay Ship It Day, que es una práctica que hace la gente de Atlassian que es excelente. Si tenemos Product Owner que no priorizan de acuerdo al negocio, la priorización de los Product Owners debe ser relativa para cada sprint tenemos que repriorizar y entender si ese contexto, ese VICA que vimos antes, no cambió el contexto y la prioridad. Si trabajamos Lean, que es lo que subyace acá abajo, no podemos tener product backlogs grandes. Lo que hace 3 meses que no se hace, no existe más en el product backlog. Llévatelo. Si es necesario, en un momento aparecerá. ¿Sí? Y si tenemos más control que contexto, pequeño apartado ahí. La gente de Netflix es un millón de microservicios corriendo que nunca se pueden caer todos, por eso no se cae en Netflix en sí, puede fallar en algún lugar, una región, una aplicación, un pedacito, pero no se cae todo. Y ellos empezaron a migrar gran parte de su tecnología, Node.js, porque a un equipo se le ocurrió empezar a probar si era bueno usar Node.js hace 6 años atrás, y los demás, a través de las COP, de las comunidades de práctica, empezaron a subirse y terminaron expandiendo la tecnología. No hubo un System Architect que llamamos a una reunión y le dijimos, ¿qué piensas tú que es lo mejor para hacer? Oh, sí, tienen que usar. No existe. Creció la práctica, creció el cambio tecnológico a partir de equipos que probaban que las cosas funcionaban. Entonces los demás se subían a eso. ¿Sí? Uy, perdón. Ya me están apagando. Ya termino. Les prometo que ya termino. Yo les dije, no hagan presentaciones con animación. Les pido disculpas, pero era como para... Bien, 2 cositas entonces. Últimas 2 diapos antes de que ustedes puedan preguntar lo que quieran. Si ustedes quieren pensar en un ciclo de vida organizacional de mejora continua, tiene que pensar en armar escuadrones o equipos de mejora ágil que abracen los conceptos del mindset lean y ágil y trabajen en múltiples niveles de la organización. Pueden ser equipos de 4 personas hasta 9, pero que empiecen a trabajar y a iterar para generar mejoras de corto plazo. Arranquen con un diagnóstico, y ese diagnóstico puede ser tan simple como una retrospectiva o tan complejo como un benchmark con las mejores prácticas de DevOps. No importa, pero arranquen con un diagnóstico. No pueden medicar a alguien que no le hicieron un análisis. Si no es automedicación y por ahí no funciona. Por otro lado, hay un concepto central que es Lean, que es la causa raíz. No pueden atacar los síntomas, tienen que atacar las causas raíz de los problemas, porque eso elimina los problemas. Lo otro pone paños fríos.
y trabajen haciendo iteraciones organizacionales de cambios en cultura, práctica, herramientas, retrospectiva, cultura, práctica, herramientas, retrospectiva. Y aquel cuadro a mí me parece interesante, porque en general tenemos dos maneras de intervenir en los equipos de las organizaciones, con facilitadores y con aceleradores. Facilitadores cuando no tenemos un conocimiento, no conocemos una práctica, no podemos empujarlo a alguien. Me subo a la bicicleta, no sé andar, te empujo, lo reventé contra el palo. No, al principio tenemos que explicar la técnica. Entonces, para facilitar cultura, y no es una lista exhaustiva, pero sirven los workshops, los entrenamientos, para las prácticas hands-on y entrenamientos, para las herramientas webinars, pilotos, pero para acelerarla una vez que la práctica ya existe, ya hago retrospectivas, quiero mejorar la manera, quiero sacarle más el jugo a la práctica, hay coaching, hay mentoría, hay más retrospectivas sobre eso, ¿sí? Esperen esta curva de crecimiento. Muy poco, la cultura, no puedo señalar, pero la cultura cambia mucho más lenta que la adopción de prácticas y de herramientas. Entonces, mientras ustedes hagan el mayor esfuerzo posible para que se reduzca la deuda técnica no es solo un problema de defectos u obsolescencia tecnológica, la tenemos nosotros como técnicos, acarreamos deuda técnica en nuestro mindset. Mientras más hagan para empujar esta curva azul hacia allá el crecimiento, más fácil se vuelve lo otro y más rápido se agrega valor en tecnología y en herramientas. Entonces, final, recuerden, es acerca de cambiar cultura, hay que cambiar de hábito, sin pausa y de a poco, hay que polinizar, compartan experiencias, creen COPs, comunidades de práctica, transformen las prácticas porque centralmente aprender y enseñar es la mejor manera de aprender, es el corazón del cambio en los equipos ágiles. Entiendan a las organizaciones como equipos de equipos, por lo tanto lo que pasa en un equipo está pasando en la organización. Nada más que los elementos que componen ese equipo son equipos de gerentes, de usuarios, de gente que hace soporte. Automaticen para reducir el lead time, no automaticen para satisfacer el ego tecnológico que tenemos. Automaticen, pues tiene que ser más rápido el proceso que están automatizando. Y si tienen problemas de calidad, no van a poder automatizar, van a romper. Y que eso les permita repetibilidad. Y recuerden que lleva tiempo, y a veces mucho más tiempo del que esperamos, ¿sí? Muchas gracias, chicos.